Bienvenidos amantes del misterio. Este día conoceremos sobre un caso que no solo consternó a un país, sino que al mundo entero, por la barbarie con la que fue cometida. Comencemos. La masacre de San Juan Opico. Este bestial ataque a machetazos de pandilleros en contra de 11 trabajadores de una compañía distribuidora de energía eléctrica quedó grabado en este video, tomado por uno de los asesinos. Ocurrió el pasado 3 de marzo, pero las imágenes fueron reveladas hasta hace unas horas. Así encontró los cuerpos la policía. El 3 de marzo era un día como todos. Don Miguel, un señor de 58 años, salió en busca de su sustento diario, comenta la niña Juana, su esposa. Ella dice que don Miguel salió de madrugada a ordeñar unas vacas. Luego de esto, regresó a casa a desayunar y luego fue a ordeñar unas vacas nuevamente. Lo más seguro, comenta la niña Juana, es que don Miguel se encontró a los 8 trabajadores que se encontraban haciendo hoyos en la tierra para sembrar los postes del tendido eléctrico, para que el caserío Las Flores del cantón Agua Escondida tuviera energía eléctrica. El error de don Miguel fue andar ganándose el pan de cada día, en la hora equivocada, en el cantón que lo vio crecer, mismo que lo vería morir de una de las formas más trágicas en las que un ser humano puede perder la vida, a manos de personas sin piedad. La guerra entre las pandillas, los 18 sureños, los 18 revolucionarios y la Mara Salvatrucha terminó con la vida de 11 hombres. Nadie esperaba que ese fatídico 3 de marzo del año 2016 se llevara a cabo una de las peores masacres de El Salvador, que marcaría la vida de 11 familias para siempre. Ese día 3 de marzo, los pandilleros de la 18 revolucionarios, según el relato del testigo criteriado, del que hablaremos más adelante, llegaron a San Juan Opico, que era territorio dominado por la Mara Salvatrucha. Los de la 18 querían guerra y su objetivo era vengar sus bajas a manos de la pandilla contraria. Pero en el camino no encontraron a nadie que fuera de la pandilla rival. Sin embargo, los 18 revolucionarios no se daban por vencidos, seguían en la búsqueda, pero en su paso se encontraron a 8 trabajadores de una compañía de electricidad, así como probablemente se los había encontrado don Miguel en su camino. El pecado de estos trabajadores del tendido eléctrico fue estar trabajando para generar desarrollo en una comunidad, en el lugar equivocado. Para estos hombres, la luz fue apagada de una forma cruel. En redes sociales se difundía un video digno de una película de terror. Era más sanguinario que aquellos videos de sello islámico. Ese video causaba indignación. Ver cómo les sesgaban la vida sin remordimiento a estos trabajadores, con lujo de barbarie. Allí se puede observar a los 3 jornaleros. A estos los fueron a traer para matarlos, con el fin de no dejar testigos del hecho. Con las manos amarradas hacia la espalda, hay 5 personas tendidas boca abajo, frente a un cerco de alambre de púas. Pero, previo a quitarles la vida, los llevaron a la finca San Lorenzo, una zona desolada. Mientras caminaban hacia ese sector, uno de ellos, que por el relato de cómo fue encontrado, se puede deducir que era don Miguel. Él trató de escapar, pero un miembro de la 18 lo persigue. Al fondo solo se escuchó una detonación de arma de fuego. Pero a pesar de la lesión, don Miguel no se detuvo y se lanzó por un pequeño barranco, donde finalmente
perdió la vida. A él no lo encontraron maniatado. En el video se puede ver cómo dos hombres de aspecto joven, con mochilas al hombro y machetes en mano, se acercan y comienzan a dar machetazos a una de las víctimas que viste una chaqueta verde. A este lo trataron con más saña, porque cuando lo registraron, le encontraron un carnet que lo identificaba como un ex militar. Después de ver esto, le disparan, pero no lo matan. Querían que este ex militar sufriera. Posteriormente, lo agarraron a machetazos, le cortaron la cabeza. Continuaron con los demás trabajadores, uno a uno. Fueron apagando la vida de cada uno de estos 11 hombres. En fila, todos iban viendo cómo mataban al que tenían a la par, a sus compañeros de trabajo, y que ellos serían los siguientes, sin escapatoria. Veían cómo se apagaba la vida del que tenían a la par, y que ellos eran los que seguían. Esa angustia y esa ansiedad sufrieron estos hombres que únicamente estaban ganándose su sustento para poder llevar alimentos a su casa. Y así fue como con armas de fuego y armas blancas cegaron las vidas de estos hombres. Por su parte, los de la 18 querían hacer creer que esta masacre cometida con lujo de barbarie había sido perpetrada por la pandilla rival, es decir, por la MS. Grabaron el video por morbo, para generar más repudio para sus contrarios. Este video que traumatizó hasta el hombre más valiente. Por otra parte, Samuel Durán terminaba de hacer sus tareas agrícolas mientras se disponía a almorzar, cuando recibió una llamada que cambiaría su vida. Del otro lado del teléfono estaba una persona informándole con la voz cortada, a gritos de terror, que a su hijo y a sus 2 sobrinos los habían matado en San Juan Opico. Don Samuel no podía creer lo que estaba escuchando. Le dijeron que otros 5 compañeros de sus parientes también habían sido asesinados. Don Samuel y sus hermanas se fueron al caserío Las Flores, del cantón Agua Escondida. Al llegar, se acercaron donde un policía que custodiaba la escena. Los 3 querían comprobar si Marvin Durán, de 27 años, Eric Durán, de 24 años, y Gerson Carías, de 28 años, eran las víctimas. Gerson y Eric recién estrenaban sus cascos. Ese era su primer día de trabajo junto a su primo Marvin Durán, excavando en la calle principal del cantón Agua Escondida para colocar postes del tendido eléctrico, cuando fueron maniatados y asesinados por unos cobardes pandilleros. Gerson y Eric, cansados de salir todos los días desde su casa en Cuisnahuatzin, Sonsonate, a buscar empleos y fracasar en el intento, le pidieron a su primo Marvin que lo recomendara para trabajar en la empresa de energía y suministros donde Marvin había trabajado desde que tenía 18 años. La empresa los contrató el pasado 29 de febrero y después de una pequeña capacitación, les entregó cascos amarillos y algunas herramientas para que se unieran un día antes de la masacre al equipo que trabajaba llevando la electricidad a las casas del cantón Agua Escondida. Así lo comentaron las madres de Gerson, Eric y Marvin, quienes fueron las primeras en llegar a la escena del múltiple crimen. Comentan, los 3 muchachos eran primos y se apoyaban mucho. Se habían reunido a las 5 de la mañana en punto en la salida de Cuisnahuac para venirse al poliedro, donde el ingeniero de la empresa les dijo que los iba a esperar a las 6:30 de la mañana para traerlos al proyecto de San Juan Opico. Así lo comentaba la madre de Gerson, quien agregó que el joven deja en la orfandad a una niña de 4 años.
El padre de Eric, sentado sobre una piedra bajo el sol de la tarde y frente a la cinta amarilla de la policía, dijo con indignación que los 3 muchachos eran honestos y trabajadores y que el pueblo de Cuiznahuat está en el olvido. No hay empleo. Por eso cualquier trabajito que sale es una bendición, aunque sea muy arriesgado. Media hora después de que los familiares de los 3 primos habían llegado a la escena, un investigador de la policía se les acercó para confirmarles que sus hijos estaban entre los 11 hombres que fueron asesinados en ese lugar. Al escuchar la confirmación y los nombres, los familiares no tuvieron más que abrazarse y llorar a estos 3 primos. Una mujer ya mayor de edad, identificada como Juana, indica que al mediodía, cuando su esposo no llegaba a casa, le realizó varias llamadas, pero este nunca contestó, por lo que la niña Juana, junto con sus 3 hijas, decidieron salir a buscar a don Miguel, ya que él nunca demoraba. En el camino, se percató que varios vehículos entraban y salían, algo que no es normal en la comunidad. De pronto, alguien le comentó: «Niña Juana, dicen que han hecho una gran matazón allá arriba». La señora Juana se comenzó a preocupar, aceleraron el paso y se dirigieron hacia el terreno donde don Miguel pastaba el ganado, pero una cinta amarilla le impidió que continuara el paso. En el lugar, unos agentes de la policía explicaban a un grupo de personas que estaban ya ahí en la escena lo que había ocurrido. La niña Juana, en sus adentros, no podía creer que a su esposo don Miguel lo hubieran matado. Ella decía: «Eso no es posible. Él conocía los terrenos, hubiera corrido. No creo que lo hayan agarrado. Además, él es inocente». Ella, acompañada de sus 3 hijas, quienes escuchaban lo que el investigador les decía, junto con los familiares de los 3 muchachos de Cuiznahuat, se acercó y preguntó si entre las víctimas estaba su esposo, quien desde las 10 de la mañana había desaparecido mientras montaba su caballo para ir a ordeñar vacas en los terrenos que la policía había acordonado. El investigador les explicó que entre las víctimas habían 3 jornaleros, encontrados aproximadamente a 300 metros de las primeras 7 víctimas y de la 8ª, que había caído a un pequeño barranco. Entre los jornaleros estaba uno que tenía cerca una montura de caballo y que vestía botas verdes con un pantalón azul. La mujer se tapó la boca, abrazó a sus hijas y le dijo al investigador que sí, que él era su esposo. El jornalero fue identificado como Miguel Ángel Hernández, de 58 años. Don Miguel, valiente hasta el final, intentó escapar por esas sendas que él conocía muy bien. Sin embargo, no tuvo oportunidad. Ante la confirmación, las familias de los 3 primos y la del jornalero, que eran las únicas que llegaron durante la tarde y que no se conocían entre sí, se unieron, se mostraron solidaridad, se abrazaron y lloraron a sus muertos. La PNC informó que los primeros indicios de la investigación arrojan que los jornaleros fueron asesinados por ser testigos circunstanciales de la masacre. Otras de las víctimas fueron identificadas como Jorge Alberto Colorado, José Alonso Martínez Navarro, José Carlos Espinosa Beltrán, Jonathan Gabriel Castellanos, Francisco Javier Ábrego, José Alonso Mengíbar. Cuando la PNC empezaba a procesar la escena del múltiple crimen, también acudió al sector un empleado de la empresa del Sur, que igualmente se dedica al ramo energético, a verificar si se trataba de sus empleados. Este empleado dibujó una problemática común para todos los que laboraban en el área energética. Los trabajadores de servicios básicos
Son amenazados a muerte por las pandillas con armas, no los dejan trabajar, los desnudan y les preguntan dónde viven. Otras personas se hicieron presentes al lugar en búsqueda de sus parientes que no habían regresado a casa. Ellos tenían el presentimiento que algo malo les había ocurrido. Este era el caso de la mamá de Jonathan Castellanos, que tenía tan solo 7 días de haber sido contratado por la empresa. Entre lágrimas recordaba que a eso de las 5 de la mañana su hijo se despidió de ella y le dijo: primero Dios, en la tarde regreso, mamá. A esa hora pasaron por él 7 compañeros con el motorista que los trasladaba y se fueron rumbo al cantón Agua Escondida. El encargado de la cuadrilla de trabajadores relató que ese día se encontraba realizando unos proyectos en el occidente del país cuando recibió una llamada a las 9:45 de la mañana, llamada hecha por el supervisor de la empresa que lo subcontrata. Le informa que andaba en el cantón Agua Escondida, pero que los empleados no estaban en el lugar, solo habían visualizado el vehículo con las herramientas. Los cascos se encontraban regados a lo largo de la vereda. Inmediatamente, el jefe de las víctimas deja sus labores y se traslada hasta San Juan Opico. En el camino, él le realizó varias llamadas, pero nadie respondía. Comenzó a preocuparse y su corazón comenzó a acelerarse, pues ninguno de los empleados tomaba la llamada, algo muy inusual, ya que siempre contestaban o le devolvían la llamada. Pero esta vez todo era diferente. Al llegar a la zona encontró decenas de policías y militares que por aire y tierra realizaban inspecciones en busca de los responsables. El reporte policial hasta ese momento arrojaba que fueron ejecutados con escopetas y armas de fuego, pero que también habían utilizado machetes. Según el subdirector de la policía, se le atribuyó el ataque a una pandilla, quien afirmó que en el cantón de Agua Escondida semanas antes se habían generado varios hechos violentos, generados por la MS. Lo curioso es que estas personas no estaban ligadas a ninguna estructura delincuencial. Sin embargo, las autoridades no descartan que uno de los 11 estuvieran involucrados, hipótesis que fue desvirtuada más adelante. Otra de las hipótesis se dice que es que los empleados no pidieron permiso para realizar los trabajos en la zona, hipótesis que también fue desvirtuada en juicio. Por otra parte, la fiscalía intenta probar quiénes son los culpables de esta atroz matanza. Tenían a un testigo criteriado, que según expedientes judiciales se clasifica con la clave islámico, quien al dar su testimonio dijo: matamos a la gente que no era, no andaban metidos en nada, y detalló la forma sanguinaria, sin piedad y sin remordimiento en que habían matado a aquellas 11 personas. El islámico incriminó a 7 de sus compañeros a cambio de beneficios fiscales. El testimonio del islámico fue clave para determinar cómo ocurrieron los hechos. Además, la Fiscalía General de la República contaba con una evidencia extra: el video que circuló en su momento por las redes sociales, encontrado en el celular de un integrante de la pandilla que perdió la vida en un enfrentamiento con la policía en la carretera Los Planes de Renderos. Ese día, esta pandilla tuvo 3 bajas. Entre ellos se encontraba el Coche. El Coche fue la persona que reunió a los miembros de la pandilla para visitar a la MS, su pandilla contraria en Opico. Dentro de este hecho, hay una historia que no podemos dejar pasar y que no podemos olvidar: cómo un error de la fiscalía llevó a la cárcel a una persona inocente, y ese es el caso de José, de 22 años, que fue capturado y enviado a prisión por error, por este mismo caso. En el momento de la captura, cuenta José
que se encontraba arreglándose en su casa porque se disponía a salir a almorzar con una amiga. Era su día libre. De pronto golpean la puerta de su casa. Él salió y cuando abre la puerta un gran número de periodistas le preguntan cómo había acabado con la vida de los obreros. Inmediatamente fue capturado por estar vinculado con la masacre de Opico. Fue acusado y enviado a la cárcel. Mientras se definía su situación, pasó 59 largos días en el penalito. Cuando a José le preguntaban sus compañeros de celda que por qué estaba ahí, él les contestaba que no lo sabía. Sus compañeros de celda se extrañaban, ya que él no tenía el perfil de ser uno de ellos, ya que a él, es decir, a José, lo encerraron con los pandilleros de la 18, con los que lo habían confundido con los de la Mara 18. José, en una entrevista, manifestó que los días que vivió ahí fueron los días más horrorosos que le ha tocado vivir en su vida. Fue capturado injustamente de un crimen que no cometió y vivió un calvario encerrado junto con 70 miembros de la pandilla 18. Pero su pesadilla terminó el día 6 de julio, cuando el islámico aseguró que José no era el Sleepy de la Santa María. A José lo confundieron con un pandillero de la 18 revolucionario apodado el Sleepy de la Santa María. La fiscalía reconoció su error y lo puso en libertad. José manifiesta que qué bueno que la historia hubiera acabado ahí, pero los honorarios del abogado fueron $8,000. A su mamá le tocó vender el puesto de trabajo en el mercado. Solicitaron préstamos a vecinos y familiares para poder ponerlo en libertad, y de esto nadie los ha buscado para reparar el daño moral y psicológico que les causaron. Continuando con el caso, el juicio tuvo una duración de 1 año y se lograron condenas gracias a las declaraciones que dio el islámico. Los 7 pandilleros que fueron condenados a 390 años de cárcel por perpetrar la matanza la mañana del 3 de marzo de 2016 en el cantón Agua Escondida de San Juan Opico. Las condenas se dividen en 40 años de prisión, de los cuales 35 son por homicidio agravado de cada persona y 5 por pertenecer a agrupaciones ilícitas. Los sentenciados solo cumplirán 60 años de prisión como máximo, según lo establece la legislación salvadoreña. Transcurrido ese tiempo, el reo queda en libertad, mientras los 3 menores de edad que participaron en la masacre fueron sentenciados a penas de entre 5 a 10 años de prisión por un tribunal de menores. Para cerrar este video, recordemos que detrás de cada uno de estos casos hay historias, familias y un dolor que no se puede borrar. No podemos permitir que el olvido borre estos hechos de nuestra conciencia colectiva. Una nación que olvida su historia está destinada a repetir sus errores. Por eso es muy importante que sepamos escoger a nuestros gobernantes para poder respirar el ambiente de seguridad que se viven en estos momentos. Si te gustó el video y te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún caso. Nos vemos en el próximo video.